Buenas noches, profesor. Muy buenas noches, compañeros. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes mi participación al tema de muestras y técnicas para la recolección de datos. Este trabajo está realizado por quien les habla, Néstor Calderón. Primero que todo, vamos a ver cuáles son los métodos más comunes para la recolección de datos en una investigación cualitativa. Principalmente tenemos 5 técnicas de recolección: las encuestas, el diccionario de datos y el diagrama de flujo. Cada uno de estos temas más detalladamente. El primero de estos métodos es la entrevista. De profundidad es un proceso en el que el entrevistador incentiva a una persona a exprese sus opiniones, exprese sus ideas, sus sentimientos y actitudes relacionadas con un tema en específico. Durante la entrevista, el papel del entrevistador es muy depende o conlleva muy manejar la entrevista, dependiendo de la habilidad para distender y para relajar el ambiente. Tenemos varios tipos de entrevista: la entrevista centrada en un problema de estudio sobre un tema en específico. Por ello, el guión es una herramienta muy importante a utilizar. Otro tipo de entrevista es la entrevista centrista, pasa a ser como en segundo plano. En este caso, la persona entrevistada tiene un papel más activo, debido a que en este tipo de entrevistas ante la persona que el tema a estudiar. Tenemos las técnicas proyectivas, se clasifican también en directas o indirectas, en las que el entrevistado debe responder a la presentación de unos estímulos, cuanto más antiguos sean, para así explicar, razonar o proyectar sus sentimientos y actitudes con respuestas más libres y espontáneas. Este tipo de entrevistas, en la parte de psicología, como de pronto relacionarlas o decir la primera palabra que se nos viene a la cabeza. Todo esto hace de una investigación de un tema en específico. Uno de los objetivos busca que las personas se manifiesten más allá de las diferencias. Por lo general, no solemos ser conscientes de los motivos que nos impulsan a las propias actitudes o fenómenos. Aquí tenemos los tipos de entrevistas. Una entrevista de asociación es un estímulo completo, como su nombre indica, es de asociar. Son técnicas asociar palabras, personajes, animales, imágenes. Técnicas proyectivas también está de conclusión, es un estímulo incompleto. Completar. Las más frecuentes son frases incompletas, a las cuales de completar aquellas frases que hagan falta. Dentro de estas técnicas proyectivas también es un estímulo más ambiguo, de historias. Aquí ya no es de hacerlas, de personificarlas. Y por último tenemos las técnicas proyectivas de expresión, no expresan opinión propias. Aquí vemos otros métodos de técnicas de proyección. Tenemos las pruebas, consiste en leer al sujeto una lista de palabras, cada una con la primera palabra que se le ocurra. Esto es lo que yo les comentaba a ustedes, de pronto en la psicología, que nos muestran diferentes imágenes, diferentes figuras, y debemos asociarlas con lo primero que se nos venga a la cabeza. Incompletas, ya también lo mencioné, aquellas donde inician con una historia, como de completarlas. Tenemos el role play. Este se pide a los encuestados que actúen determinada persona en una situación próxima a la realidad, que nos dará, es decir, nos hacen nos hacen en los zapatos de la otra persona que están investigando. Otro método para es la observación. El analista puede observar de 3 maneras básicas. Puede observar a una persona o actividad sin cuenta y sin interactuar del propio analista, es decir, ajeno a lo que está investigando. Nada, pero estando en la persona observada. Es decir, que la persona que estamos investigando que sepa que la estamos observando, pero nosotros en la zona. Otro tipo de observación es tacto con las personas observadas por interrogación. Pueden consiste en preguntar respecto a la actividad específica, pedir una acción. Los pasos para la observación son: y definir aquello que se va a observar.
tener muy claro el tema de lo que vamos a hacer, de la observación. Tercero es obtener la autorización para llevar a cabo la observación. Cuarto es explicar a las personas que van a ser observadas lo que van a hacer y la razón. Esta observación es una técnica útil para la recolección de datos, observar a las personas en sus trabajos, en sus labores cotidianas, sus quehaceres diarios, e ir todo esto con el fin de conocer mejor su entorno. La observación es múltiple, ya que permite al analista determinar qué tanto tiempo toma, dónde lo hace y por qué se hace. Muy importante el por qué. Otro tipo de top son las encuestas. Estuvimos de pronto participando en una de ellas, que fue la del censo, estandarizadas, dirigidas por una muestra representativa de la población o una institución, con el fin de conocer esos específicos. La intención de una encuesta no es describir a los individuos particularmente, quienes por azar son parte de una muestra, sino obtener un perfil compuesto. Como les mencionaba, este es el caso del censo. Acordémonos que en el censo nos percibe cuántos años tiene, si la casa es propia o no propia. Todo es pero pues son preguntas organizadas y ordenadas de tal manera que finalmente nos van a dar pues un tipo de información que nos va a escribir. Otro tema y otro método de recolección de diagrama de flujo es una representación pictórica de los pasos en proceso, determinar realmente un proceso para producir un resultado. Los diagramas de flujo se aplican en el proceso, en cualquier parte del proceso, desde el flujo de materiales hasta los pasos que se hacen o ofrecer un servicio o un producto. ¿Cuándo utilizamos el diagrama de flujo? Cuando el equipo necesita ver cómo funciona realmente un completo, es decir, el paso a paso, el detalle desde que inicia un proceso, una venta, un despacho, hasta que finalmente llega al cliente. Con frecuencia revela problemas potenciales como cuellos de botella, pasos innecesarios y círculos de duplicados. Es una lista de todos los elementos incluidos dentro del conjunto de la diagrama de flujo. Escriben un sistema. El diccionario de datos se desarrolla durante el diagrama de flujos. O sea, es decir, a medida que vamos haciendo el diagrama de flujos van a salir temas que los vamos a detallar, los vamos a describir. Por eso se llama diccionario, porque cada cosa se va a tratar en específico, a desagrupar y se va a analizar cada paso que vemos dentro del diagrama de flujo. Para comprender mejor el significado de un diccionario de datos, puede conocer su contenido como datos acerca de los datos, es decir, descripciones de todos los demás objetos, archivos, programas e informes, sin fin de temas. El diccionario de datos almacena la totalidad de los diversos esquemas y expresiones de archivo, así como sus ubicaciones. Cada entrada en el diccionario de datos consiste en un conjunto de detalles que describen los datos utilizados y producidos en el. Esto es como un diario, esto es como el escribir paso a paso, muy minuciosamente, qué hacemos, por qué y cómo lo hicimos. Cada artículo se identifica con una descripción, sinónimo o longitud de campo. Dentro del diseño de la investigación encontramos el diseño. Esto busca describir, analizar ideas, creencias, significados, conocimientos y prácticas. Los diseños realistas o mixtos se recolectan datos y cuantitativos. Aquí diferenciamos, o sea, no clasificamos uno de otro. Sí podemos trabajar y los podemos los datos cualitativos de los cuantitativos. Se describe la cultura en términos estadísticos y narrativos. La migración, cifras de migrantes. Los diseños críticos estudian grupos marginados de la sociedad, analizan conceptos vinculados con cuestiones sociales, con fines de denuncia. El investigador y de los participantes incluir todas las voces. Estudios feministas. Recordemos que los diseños signográficos son aquellos que pueden analizar ideas, un significado, conocimientos, costumbres de las comunidades, de los grupos, de las culturas. Los diseños clásicos típicamente cualitativa, dos temas culturales y los se clasifican por categorías. Estas son inducidas durante el tiempo. Se estudia un grupo, comunidad que comparte una cultura determinada. Los desarrollos. Los diseños microetnográficos se centran en un aspecto de la cultura. Acción. Su finalización es
que se presentan a menudo de forma inmediata y mejorar prácticas concretas. Trata de aportar información para programas y reformas estudiantiles. Implica una visión emancipadora más allá de resolver problemas, antes generen un profundo cambio social en medio de la investigación, conciencia ante los individuos. Este tipo de diseño se forma en tres: el observar, el pensar. El conservar es un bosquejo del problema y recolectar datos. El pensar es analizar e interpretar. Y el actuar es resolver problemas Los diseños fenomenológicos se enfocan en experiencias individuales participantes. Estas se fundamentan en la siguiente. Acordémonos de fenomenológicos, es como fenómenos, como cosas que no se pueden explicar tan fácilmente. Se pretende entender los fenómenos desde el punto de vista de cada participante. Estos se basan en discursos y temas específicos, así como la búsqueda de posibles significados. El investigador confía en la intuición y la experiencia de los participantes. El investigador contextualiza las experiencias en términos de temporalidad, tiempo en el que sucedieron, lugar donde sucedieron. Y por último, el contexto, los lazos que se generaron durante la experiencia. Las entrevistas, grupos de enfoque, recolección de documentos, materiales e historias se dirigen a encontrar temas sobre experiencias cotidianas y excepcionales. Se usa cuando no hay razones para dudar de la bondad de la información y el investigador no ha vivido ni lee nada. Formarse ideas sobre los fenómenos que estudia. ¿Existe este fenómeno? Es la búsqueda de la comprensión, que es obvio, sencillamente porque la real posibilidad. Recordemos, o en conclusión podemos afirmar que tenemos varias formas de recolección de datos del tema que vayamos a consultar, a averiguar, a investigar. Pues espero que con esta corta haya quedado claro nuestros los mejores métodos para la recolección de datos. A continuación, la bibliografía en la cual tuve el tiempo en estas presentaciones es muy corto. Es un tema de mucho hablar, de mucho investigar. Es un tema donde podemos, así como su nombre lo indica, investigar. Esto no es más. Muchísimas gracias.